Bueno, bienvenidos a todos. Eh, Estoy muy contento de poder hoy compartir con ustedes este encuentro que vamos a tener con la presencia de Charlie y de Michael. El motivo de este encuentro tiene que ver con que nos estamos preparando para celebrar los 800 años del tránsito de Francisco. Y, y bueno, y nos preparamos como provincia. Le contaba el otro día a Charlie que en la provincia estamos representados como 5 áreas, ¿no? Entonces están invitados gente que son de los colegios, gente de la pastoral juvenil, gente de las presencias sociales, de las comunidades laicales, frailes, ¿no? Y, y junto con Charlie también invitamos a participar a hermanos nuestros de los Hogares de Cristo. Así que, bueno, somos de varios lados donde nos estamos convocando a compartir. Eh, y cuando pensamos en cómo prepararnos para los 800 años de Francisco y celebrar su vida, eh, pensamos en hacerlo desde el testamento de Francisco. Se cumplen también 800 años de su testamento. Antes de la muerte de Francisco, él escribe eh, unas palabras, digamos, ¿no? No es muy largo su testamento. Y el testamento comienza diciendo, el Señor me dio a mí, el hermano Francisco, y una de las cosas que dice es, el Señor me dio a mí practicar la misericordia y me condujo entre los leprosos, ¿no? Después también en el testamento dice, y el Señor me dio una fe en las iglesias y también dice en otro momento, y el Señor me dio hermanos, ¿no? Entonces, estas palabras de Francisco que comienzan diciendo, el Señor me dio, queremos hacer 3 encuentros que tomen esos núcleos, ¿no? Hoy tomamos lo que nos dice Francisco sobre su experiencia con los leprosos, ¿no? Y empezar a ver la dimensión más social del don de la vida de Francisco eh, con su experiencia con los leprosos, ¿no? Después, más adelante, tendremos otro encuentro que tendrá que ver con la dimensión más eclesial y después otro encuentro desde el Señor Medio Hermanos, la dimensión más fraterna, ¿no? Así que, bueno, y para este encuentro eh, veíamos que hablar de la experiencia de Francisco, la que él nos narra en su testamento, la podíamos recordar también hablando de la experiencia que tienen los hogares de Cristo, ¿no? Nos parecía el otro día hablando con Charlie que encontramos mucha vinculación, muchos puentes, mucha riqueza que se puede generar a partir de la experiencia de Francisco y la experiencia de los hogares, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es ahora tener un espacio donde Charlie nos va a hablar más desde la experiencia de los hogares de Cristo y Michael desde la espiritualidad franciscana, ¿no? Y bueno, nos vamos a dar la oportunidad de escucharlos también en diálogo, ¿sí? Eh, Charlie, tal vez haya algunos que no conozcan los hogares de Cristo o que los hayan oído nombrar y no estén tan al tanto de qué son. Te pediría, si querés, empezar presentándote un poco y contándonos más o menos para que nos podamos introducir en la experiencia de ustedes, que nos puedas contar también qué son los hogares de Cristo. Eh, Bueno, y después, bueno, Michael se presenta también. gracias Nico. Y bueno, y gracias a todas, a todos. Es una alegría poder compartir con ustedes. Y como decía Nico, yo la verdad es que nunca había pensado en los puentes que había, pero el otro día Guille Schattenhofer le dice a Nico, che, ¿por qué no le invitan a Charlie? Entonces nos juntamos para hablar de qué se trataba y cuando los empecé a escuchar, digo, pero es impresionante cómo
como en Francisco entendemos nosotros también nuestra historia y nuestro camino. El- para nosotros el tema nace como de la experiencia de la iglesia en las villas, los curas villeros y nuestras comunidades. Y en un momento, cuando explota todo el tema del Paco, nosotros veíamos que las respuestas que estaban previstas por el Estado, por las organizaciones de la sociedad civil no funcionaban, teníamos los pibes tirados en la calle, las familias destruidas, la gente que se venía a quedar a la villa. La villa nunca fue un lugar de gente en situación de calle, pero estaba llenísimo, se multiplicaban porque bueno, era un lugar donde nadie te molestaba para consumir, donde, qué sé yo, bueno, también es un lugar más amoroso que el resto de la sociedad que es anónimo, que te quiere sacar, ¿no? Que te quiere limpiar. Entonces, a partir de eso empezamos una pequeña respuesta local, ahí en la Villa 21 con Pepe, una comunidad, un grupito chiquito, pero la verdad que lo que nosotros empezamos no tiene nada que ver con lo que después fue pasando en el camino. Eh, una- a nosotros nos cambió la vida a todos, nos hizo mucho bien. Bueno, yo lo que hice en algún momento fue sistematizar un poquito la experiencia y empezar a ofrecerla al resto del país. Entonces, los hogares de Cristo son como la comunidad que se organiza para hacer familia de las personas que están más rotas y que les hace un lugar y que esas personas que están más rotas acompañan a otras también, más o menos. No sé, después si Ceci o Bea o Silvana o Alberto, alguno del hogar quiere completar, mejor. Muy bien, muchas gracias, Charlie, por esta primera presentación. Buenas noches a todos, a todas. Yo soy fraile, algunos de afuera no me conocen, así que bueno, soy hermano franciscano actualmente viviendo en Mar del Plata. Básicamente me dedico a la teología. Espero no caer en los vicios de los teólogos hablando difícil y demás. Intentaré que no. Pero bueno, lo que queremos es compartir un ida y vuelta con Charlie y con los que participan en esta experiencia de la familia grande de Hogares de Cristo, haciendo un ida y vuelta con la experiencia que tienen ellos con estas personas más vulnerables, sobre todo en las situaciones de consumo problemático, y la experiencia que Francisco tuvo con los leprosos. La propuesta que le hice a Charlie es organizar este diálogo mínimamente, que después va a tener un momento para que ustedes compartan también ecos, aportes, reflexiones o preguntas también, pero quizás el ida y vuelta, ¿no? Pero para organizar un poquitito este diálogo, este ida y vuelta, yo le propuse hacerlo desde la categoría del encuentro, la palabrita del encuentro. Recordarán muchos de ustedes que la cultura del encuentro fue uno de los grandes temas que el Papa Francisco desarrolló a lo largo de su magisterio. En la Fratelli Tutti él dice que la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro en la vida. Número 215. Es muy bonito esto. La vida es el arte del encuentro. La cultura del encuentro que contrapuso muchas veces a la cultura del descarte. Y sin duda, dentro de los descartados de la sociedad de hoy, están los llamados tóxico-dependientes. Entonces, desde la cultura del encuentro, cuatro momentitos más o menos para dar un orden nada más, después todo irá fluyendo. En primer lugar, hablar del encuentro, el encuentro transformador como experiencia fundante, después el encuentro como don, el encuentro como proceso y el encuentro como un lugar teologal o teológico. Esos serían un poquito los cuatro momentitos que nos organizarían en el diálogo con Charlie, yendo y viniendo del medioevo al siglo XXI. En primer lugar, entonces, el encuentro eh, transformador como una experiencia fundante. Me voy a permitir leer, porque quizás no todos están habituados a los franciscanos,
los tres primeros versos con que empieza el testamento. Nico recordaba que el testamento es un breve escrito de Francisco de Asís al final, en los últimos días de su vida prácticamente, donde en la primera parte lo que hace es una retrospectiva de su itinerario vocacional. Básicamente, diríamos hoy, de lo que le pasó al inicio y de cómo Francisco se convirtió. Y comienza así el testamento. El Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. En efecto, como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver leprosos. Y el Señor mismo me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me transformó en dulzura de alma y del cuerpo. Y después de esto, permanecí un poco de tiempo y salí del siglo. Fíjense que con estos primeros versos, Francisco, repito, habla de su momento de conversión, cuando hizo el clic en la vida. Quienes han leído algo de franciscanismo o han visto alguna película, probablemente si uno les preguntara, bueno, ¿y cuándo se convirtió San Francisco? Y alguno diría quizás cuando le habló el crucifijo de San Damián, ¿no? Esa experiencia donde en el momento orante, contemplativo, Francisco, entre comillas, escucha la voz que le dice, ve Francisco y repara mi iglesia que todo se viene abajo. Pero fíjense que Francisco, cuando habla él en primera persona, no nombra de la experiencia de San Damián, no nombra esa experiencia mística orante en una capilla. Haya sucedido lo que haya sucedido, una voz interior que escuchó, Francisco cuando quiere hablar de su conversión, dijo, yo estaba perdido, estaba en pecado, no entendía nada, no encontraba salida, y el Señor me condujo entre medio de los leprosos, practiqué la misericordia y hice el clic. Por eso digo que el encuentro con los leprosos para Francisco es una experiencia fundante. ¿Y fundante qué quiere decir? Que te cambia la vida, que te cambia la vida y a la cual constantemente a lo largo de tu proceso un poco tenés que volver. Esto lo dicen estudiosos especialistas de franciscanismo, yo no soy uno de ellos, que Francisco esto como que le quedó grabado en la memoria, pero no en la memoria esta, sino en la memoria afectiva y teologal. Porque Francisco, a ver, experimentando, practicando la misericordia, en realidad lo que descubrió, aunque probablemente cayó en la cuenta después, lo que descubrió Francisco es que Dios había tenido antes misericordia con él y la seguía teniendo. Y por lo tanto, en los momentos más difíciles de la época de la vida de Francisco, sobre todo al final de su itinerario vocacional, que dura unos 20 años más o menos, cuando las papas quemen, Francisco va a tener que ir a beber del pozo de la memoria afectiva para cuando tenga ganas de matar a los hermanos, la tentación desea, no, no, tengo que practicar la misericordia como alguien la practicó conmigo. Entonces, esto es lo revolucionario y lo espectacular, me parece, de esta experiencia, que por eso llamamos fundante. Le cambia la vida totalmente a Francisco y hace que lo amargo se convierta en dulce y viceversa. Desde acá, desde este primer punto de la experiencia fundante de Francisco practicando la misericordia, quizás Charlie puedas compartirnos algo de tu itinerario biográfico o de las personas que conforman la familia grande, de una ver de esto de las experiencias fundantes que transforman, a las que hay que volver, no sé qué se te puede ocurrir. Sabés que cuando eh, yo estaba en la mitad del seminario, eh, yo entré al seminario por una experiencia mística también, por un encuentro con Dios, una tremenda consolación, no tuve dudas, pero el seminario me fue como asfixiando. Yo estaba ahí, ya no sabía ni qué hacer, ni con el tiempo, ni, o sea, me mataba el encierro. Entonces, en un momento, le pido a Bergoglio irme a vivir a la villa. Eh, y yo
en ese momento, en el imaginario mío, era como una acción heroica. Yo me voy a un lugar donde voy a dar la vida, donde eh, me voy a hacer disponible y que el tiempo que yo no quiera dar o las cosas que yo no quiera dar, Dios me las robe a través de la necesidad. Como me imaginaba una cosa así. Y la verdad es que terminado el primer año de vivir ahí en la Villa 21, era tanta la alegría que yo tenía, era estaba tan contento, que yo ya en ese momento entendí que yo no iba a salvar nada ni a nadie, sino que de alguna manera eh, ese barrio, esos vecinos, esa gente, esos pibes, me estaban salvando a mí. Eh, yo creo que de alguna manera esa experiencia es una experiencia que se repite muchísimo en el hogar de Cristo. Eh, Me pasa mucho de escuchar testimonios de sacerdotes, de religiosas, que se les estaba secando la vida y que a partir de ese encuentro, de ese posicionamiento que te expone y que te empieza a vincular y te empieza a permitir descubrir al otro, eh, redescubrieron también su identidad, su vocación, sus ganas de vivir, sus ganas de entregarse a Dios. Así que comparto profundamente esto que decís de que hay algo en el encuentro que es fundante, que te para en otro lugar y que te permite iniciar un camino, como es, es una experiencia muy extendida, me parece, en la familia grande Hogar de Cristo. Y te lo digo eh, para todos, para el que llega capaz desde una profesión o desde una consagración religiosa, pero también para el que llega roto. También para el cual todos llegamos rotos, pero para el que está tirado en la calle y un día vamos y lo abrazamos y enseguida, en poquito tiempo, está abrazando a otro y se descubre que la historia es distinta y que la vida es linda y que hay un montón de cosas que pasan ahí que son una maravilla y que justamente tienen que ver con un acontecimiento, con un encuentro que es fundante y que nos para, que nos regala Dios para una vida más linda. Buenísimo. Vamos después a retomar al final el tema de la salvación, que a mí me parece importantísimo. Ya dijiste algo, pero te voy a preguntar más. Y acá Francisco, cuando comienza, después de narrar brevemente esta experiencia, dice como que hay una trastocación, trastueque de la escala de valores y dice, cosas que antes para mí eran dulces, empezaron a ser amargas. Y viceversa, cosas que eran amargas, empezaron a ser dulces. ¿Qué te dice esto? A ver, ¿podés contarnos algo de que, no sé, o de antes de entrar al seminario, o cuando entraste al seminario con el ideal de santidad y de cambiar todo? Bueno, ¿qué se te transformó de amargo en dulce y de dulce en amargo? Mira, te diría que se me vacían de sentido un montón de cosas. Yo de pibe andaba de mochilero, iba para todos lados, me encantaba. Un montón de cosas que disfrutaba y que la verdad es que se me fueron vaciando, como no me genera nada, no me llama nada. Incluso algunos modos de estar con mis amigos y también se me vacían, como hay algo de la necesidad de beber de una fuente que si no está, me mata, se me vacía de sentido la actividad. Y por el otro lado, eh,
te diría cuando estaba, te decía el, que el llamado vocacional lo descubro en una experiencia mística en la iglesia, pero en esos días me pasa que yo había terminado de trabajar, me preparo un mate, me voy a la plaza, me quedé dormido, cuando me despierto tengo a un hombre eh, que estaba sentado al lado mío. Yo me siento en el monumento de la Plaza San Martín, mirando como para el lado del círculo militar, porque había una banda tocando, era el atardecer, el sol se ponía sobre la avenida Santa Fe, era una cosa, la Plaza San Martín es una maravilla de linda. Una cosa, bueno, cuando me despierto lo encuentro a este acá, se llamaba Juan, un hombre que estaba en situación de calle, todo barbudo, sucio, un Cristo. Me pongo a hablar, me cuenta su historia, un poco borrachito, me conmueve muchísimo. La cosa que yo al día siguiente me armo el mate y me vuelvo otra vez para la plaza a la misma hora. Yo cuando me despedí le dije, bueno, en estos días te vengo a ver. Y me pega el grito de lejos, Carlos, Carlitos, me dice, te estaba esperando, ya pensé que no venías. Y para mí, que me había pasado unos días antes lo de esa experiencia en la iglesia, yo, acá es Dios que me espera en los que están más rotos. Te lo cuento porque si hay algo que empecé como a disfrutar muchísimo, es de compartir la amistad con los viejitos que están borrachos. Es algo eh, el modo de estar, reírse, es algo que me encanta y que tiene que ver con un encuentro que fue de alguna manera reordenando eh, los gustos. Qué bueno, sin duda, los encuentros transforman de un lado y del otro. Lo segundo, el segundo como tópico, que por supuesto está relacionado con lo anterior, es hablar del encuentro como un don. Eh, de hecho, el lema de la provincia nuestra en este tiempo es del don recibido a la vida entregada, del don. Y porque el tema del don un poquito el leitmotiv del testamento de San Francisco, lo decía Nico al inicio también, ¿no? Constantemente, varias veces se repite, y el Señor me dio, y el Señor me dio, y el Señor me dio. Y no es ingenuo esto, ¿no? Es alguien que está haciendo una mirada para atrás y cuando relee su historia descubre que todo fue don, donación. Hoy diríamos, Francisco se autopercibe desde la lógica del don. Y el don hace referencia, evidentemente, a algo gratis, ¿no? A lo gratuito, a lo inesperado, a lo indeducible, a lo sobreabundante. El Señor me dio, el Señor me condujo. Yo acá, después dirás tu experiencia, ¿no? Pero creo que tenemos que salir, por lo menos cuando pensamos de Francisco, de toda esta visión un poco demasiado milagrera, como que Dios bajó y lo llevó y lo puso. A mí me gusta mucho hablar, como habla un teólogo fallecido ya francés, Ducoc, el Dios discreto. Dios es discreto para hacer estas cosas. O sea, no te lleva de los pelos, no te obliga, pero tampoco baja como un ángel que te muestra. O sea, Francisco, después de mucho tiempo, creo que pudo leer eso que le pasó como una obra de la gracia, que estaba Dios suavemente acompañándolo y conduciéndolo a donde él a priori no había elegido, no había elegido, a esos que eran los más descartados de la sociedad, ¿no? Entonces acá me viene una cuestión de la importancia que, que tenemos que ejercitar todos desde nuestros ojos, iluminados por la fe, de saber leer la historia desde Dios y leer a Dios en la historia. ¿A qué viene esto? Al tema de saber descubrir
me remito ahora a lo que decía el Papa Francisco y retoma el Papa León, de descubrir los nuevos rostros de la pobreza, los nuevos rostros de la pobreza. Eh, Estaba mirando el video que tienen ustedes un poco en la página ahí, de un video como fundacional de la Misa del Jueves Santo de Bergoglio en el 2008, donde hablaba del tema de las nuevas esclavitudes, no nuevos rostros de la pobreza, pero obedece al mismo campo semántico, las nuevas esclavitudes dentro de los cuales están, por supuesto, las personas con el consumo problemático. De hecho, en la Evangelii Gaudium, permítanme, en el 209 en adelante, dice, y tiene relación con lo del viejito que decías vos, ahí en el Plaza San Martín, el Papa decía: Jesús, el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona, se identifica especialmente con los más pequeños, y cita Mateo 25. Esto nos recuerda que todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra. Pero en el vigente modelo exitista y privatista no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Y digo, es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad, donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque eso aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos. Y cita: los sin techo, los tóxicos dependientes, los bla, y etcétera, etcétera, ¿no? Evangelii Gaudium 209 y siguientes. Voy a esto, ¿no? El encuentro entonces como un don donde Dios te conduce, pero vos tenés que dejarte conducir y tener la capacidad de leer, descubrir estos nuevos rostros de la pobreza que en la época de Francisco, por supuesto, no existían. Pero, ¿cómo te suena esto qué tipo, perdón, qué categoría, qué grupos son estos nuevos rostros de la pobreza o qué tienen de específico con los que ustedes trabajan, sobre todo en la familia grande? Mira, primero quisiera hablarte de la experiencia de sabernos conducidos por Dios, eh, de este mirar para atrás y descubrir, che, esto es una cosa, o sea, por los caminos por los que anduvimos, no era posible que nosotros eh, transitáramos si no nos llevaba. Y de esto tengo, pero demasiados ejemplos, historias, cosas que al mirarlas, después de haberlas atravesado, al mirar para atrás, lo que queda es una experiencia de la gracia sobreabundante enorme. Te pongo algunos ejemplos de esto. Eh, el- Me acuerdo en un momento, creo que es año 2014 o 2013, eh, me acuerdo que yo empiezo a sentir en el corazón la necesidad de irme de la Villa 21, yo me quería, estaba pensando al interior, lo voy a ver al Cardenal Poli, empiezo a madurar esa idea. Poli me dice: sí, me parece muy bien, buscá a dónde querrías ir, buscá. Bueno, y yo empiezo a mirar un poco. La cosa es que eh, se va madurando en el corazón como la certeza de que lo que fuera iba a estar bien. Yo, o sea, siempre fui muy como de proponer, de tomar la iniciativa y proponer, ¿no? Como al obispo, a la historia, para dónde tenía que ir. Pero yo digo, esta vez no voy a hacer nada, entiendo que va a ser lo mejor, lo empiezo a sentir así, va a ser lo mejor, lo de Dios, que me quede quieto. Y entonces empiezo a preparar eh, el centro barrial, el Hurtado, empiezo a prepararlo para mi partida, lo empiezo con un año de anticipación.
Y entonces en ese momento eh, le, te estoy hablando un año, ¿no? Un año entero de preparación. Le digo a Pablito Vidal, él me dice, mirá, yo quiero estar en el hogar. Le digo, bueno, pero eh, vos tenés que definir algunas cosas. Primero definir tu vida y después vemos. Y la cosa es que lo traigo para coordinar el hurtado, yo me voy corriendo, voy armando como toda una instancia de organización y, y al año siguiente me llama un día Poli, a mitad de año, me dice, mira, estuve pensando, no te vas. Y un baile de agua fría, pero claro, yo tenía la construcción de que no tenía que tocar y que era lo de Dios, era lo mejor y bueno. Si yo seguía trabajando en el hurtado de la misma manera que venía trabajando antes de armar mi partida, estaba desorganizándolo. O sea, yo lo había organizado para no ser necesario. Entonces no tenía lugar en mi casa. En el centro barrial yo no tenía lugar porque lo armé para que no, para que yo no estuviera. Como, y entonces, eh, pero yo tenía la sensación de que lo que venía de Dios era. Y en ese momento me acuerdo que nombran a un nuevo encargado en la Cedronar, eh, me llama Oscar Ojeda y me dice, bueno, algo que yo le había pedido años antes y no había podido, no había encontrado el modo, me dice, bueno, pero avancemos con armar el área de Cáritas. Bueno, y entonces em- nombran una gestión en la Cedronar, la de Molina, y hay un amigo mío que está en el grupo, Nacho. Empezamos a escribir las políticas públicas y yo empiezo a partir de eso a viajar. Empiezo a viajar, pero empiezo a viajar porque no tenía lugar en mi casa. O sea, no empiezo a viajar por. Y, y, y la verdad que fue buenísimo que viajara, que sistematizáramos primero que viajara después. Esa es una. O sea, yo nunca hubiera elegido ponerme a viajar y empujar el hogar en el país si no fuera porque yo no tenía lugar en mi casa. Eh, pero en ese contexto fue que escribimos las políticas públicas y que la cosa empezó a caminar. También en la multiplicación, en el financiamiento de los centros y todo. Después, eh, otra que también, o sea, me acuerdo que eh, cambia el gobierno, llega Macri y entonces estaban nombrando a todos los que iban a hacer el gabinete, y yo justo tenía amistad con Carolina Stanley, con quien cuando éramos chicos íbamos a la playa, como. Y entonces la llamo y digo, Carolina, no vayan a cerrar la Cedronar. Me dice, uy, Charlie, ayer en gabinete, por Marcos Peña, estaba diciendo eso, de pasar asistencia a salud y prevención a desarrollo. No, digo, estamos en contra, eso es matar el tema, estamos en contra. Yo al día siguiente tenía la reunión con Poli. Sabía que Poli tenía amistad con el que estaba en tema de drogas en La Pampa. Y lo llamo la noche a Roberto Moro. Le digo, Roberto, ¿vos estás para venirte? Sí, me dice. Y al día siguiente, entonces, cuando lo veo a Poli, lo tenés que pedir a Moro. ¿Y cómo hacemos? Y la llamó a Carolina. Y entró Moro. Y eso fue para nosotros, o sea, impensado. Fue una casualidad, diría el mundo, brutal. Pero claro, Moro había sido compañero mío en la maestría. Y, y resulta que en ese tiempo los centros, los CAC, los centros barriales, la política pública que nosotros escribimos, con él, con Moro, pasó de 30 a 200. O sea, y cuando estábamos en un gobierno que recortaba, nosotros crecíamos. Entonces, y así tengo un montón. Me voy de ejercicios y siento que Dios me dice que le entregue el hogar y yo me corro entonces de la coordinación
Estamos hablando de esto es 19, 2019, a fin de 2019. Y entonces tenía que buscar un lugar, entendí que me tenía que correr de Jacupé porque si no, no podía. Y, y estaba hablando con Gustavo Carrara para ver a dónde iba. Me dice, mira, no tengo lugar, aguantame un año. No, no puedo aguantar un año porque o sea, tengo que agarrar algo. Como, y mira, no tengo nada, tengo un hospital. Bueno, dame un hospital. Me da un hospital. Y yo llego el 1 de marzo del 2020 al hospital y el 14 de marzo decretan la pandemia. Y entendí clarísimo que estaba ahí por algo de Dios, pero yo no lo podía prever. Y, y por estar en la pandemia en el hospital, lo puedo ir a ver a Bachi, que estaba 3 meses internado ya, en la mitad de la pandemia. Y cuando lo voy a ver, le hago la videollamada con la familia, lo saludo, y le digo, gordo, si tenés que ir, andá, yo te cuido de tu familia, de tu comunidad. Al día siguiente se murió. Entonces, ¿qué posibilidad de pensar que el camino lo construimos nosotros? Imposible, absolutamente imposible. Entonces, si hay algo que tengo que decir es que Dios nos fue llevando todo el tiempo y a cada paso, y en todo eso, como con la experiencia de una amistad que me fue sosteniendo en estas personas que estaban más rotas, y bueno, la verdad que me siento súper identificado en lo que estás planteando, y la historia del hogar no se puede leer al margen de un tremendo don que era imposible pensar que nosotros recorriéramos el camino si no nos llevaba Dios de la mano. Qué bueno. Sí, corrobora esto de que decíamos, la lógica del don implica lo indeducible y lo sobreabundante. Ahora, esto de lo indeducible, lo inimaginable, lo imprevisible, digo, no es fácil de llevarlo, ¿no? Porque uno intenta controlar, ¿no? Querer controlar qué, y más en una sociedad posmoderna, eficientista, donde todo es aquí y ahora, y con algoritmos y con respuestas instantáneas, y con me clavaste el visto y no me respondiste. Bueno, digo, vivimos con una necesidad de controlar y tener respuestas inmediatas a todo que bueno, a veces hay que ser, que no sé, a mí me parece que no es fácil, ¿no? Una conversión de mente, de estilo, no sé, cambiar el chip. Por eso el cambio, lo que digo yo, el cambio de lógica es una metanoia enorme que aparte es para toda la vida. O sea, quiero decir, no es que lo tenés que hacer una vez, no es lo que tenés que hacer una vez. Em, Te tiro una ahí Sí, dale. que la verdad es que te configura un modo de ser, porque si estábamos en esta situación que era durísima y estuvo el Señor y nos trajo un camino maravilloso, si estábamos en esta otra situación durísima y vino el Señor con un camino que nosotros no podíamos, que era indeducible y que nos desbordó de gracia. Y bueno, hoy estoy en una situación durísima y aunque cruce por oscuras quebradas, confío en que vos estás conmigo y que tu vara y tu bastón me infunden confianza, porque vos estás. O sea, te da como un respaldo filial que es, bueno, que te da muchísima paz. Saber que Él está siempre como y que Él nos va llevando y que nosotros no somos los protagonistas de la historia. Ujú. Pero digo, sí, es un ejercicio para mí, no sé, o para mí digo personalmente, de que uno tiene que aprender y desaprender toda la vida en un proceso de Sí. construcción y de deconstrucción, que bueno, tiene que ver con muchas cosas de nuestras historias personales, de nuestra psicología, etcétera, etcétera. Pero bueno, mira, esto engancha que el tercer pequeño como ítem que te proponía yo era el encuentro como proceso que tiene que ver con esto, ¿no? A ver,
nadie se cae del caballo, ¿no? Lo de San Pablo, nadie se cae del caballo o nadie se cae del caballo al menos una sola vez, suponiendo la conversión milagrosa, ¿no? Nadie se cae del caballo una sola vez. La vida es un proceso, hay que hacer proceso y lo de Francisco con los leprosos tampoco fue instantáneo. Los biógrafos primitivos, cuando hablan del contacto con los leprosos, sobre todo, bueno, uno que se llama Celano y los tres compañeros, narran como distintos escenarios. En primer lugar, lo del rechazo total. Cuenta que Francisco veía un leproso lejos, se tapaba la nariz, cruzaba, o sea, no quería ni verlos. Un segundo momento del proceso es que Francisco empieza como a tener piedad y manda por intermediarios a que lo ayuden. O sea, le da la plata a alguien, o la ropa, o la comida, para que alguien se la dé. Ya, bueno, se va hablando un poquitito. Y en un tercer momento, esa escena milagrosa de que Francisco va a caballo de un leproso, se baja, le da un beso, lo abraza, vuelve a su caballo y cuando mira para atrás había desaparecido el leproso como que era Cristo. Bueno, pero más allá digo de lo que pueda tener de leyenda esto, yo lo que sí apunta y que creo que es cierto es que hay un proceso también de conversión hacia estas realidades. Y lo último sería lo que Francisco cuenta en el testamento, el momento de la praxis misma. Francisco, por lo menos entre el 1204 y 1206 aproximadamente, vivió entre los leprosos, con los leprosos, iba y venía, iba y venía. O sea, compartió mucho de su tiempo con esta gente descartada por la sociedad medieval, pero haciendo procesos, haciendo procesos. Entonces por acá viene a la cuestión un poco que quiero plantearte. ¿Cómo se vive esto de respetar la paciencia de los procesos, de los tiempos y sobre todo de los fracasos? Del, del tema de los fracasos. Lo digo un poco así rápido, ¿no? La gran apuesta de Francisco, que entre otras maneras podría decirse es la propuesta de la utopía de la praxis de la misericordia, lo mismo que la de Jesús de Nazaret, o la de hacer una fraternidad de menores, pues sabés que es la palabra que define nuestro estilo de vida, no somos OFM, Orden de Frailes Menores, o sea, fraternidad de menores, esa propuesta por la que Francisco dio la vida y que él tenía la convicción de que Dios se lo había revelado, al final de sus años esto empieza a resquebrajarse por todas partes, porque los hermanos no son tan hermanos y los menores no son tan menores, con todo lo que se llama el proceso de institucionalización de la orden. Bueno, empieza muchas cosas que bueno, que al final de su vida, entonces Francisco yo creo que tiene que masticar el vidrio molido del fracaso como Jesús en la cruz también, por supuesto, y tocar la evidencia de las negatividades donde parece que la muerte, las muertes, los fracasos tienen la última palabra, ¿no? Solo la fe y la esperanza nos dicen que la muerte no tiene la última palabra, pero vos a veces tocamos en nuestras vidas, tocó Francisco, tocó Jesús en la cruz, que lo más evidente era el fracaso histórico, o sea, lo que no funcionaba. Y bueno, yo quiero que cuentes algo ahora de cómo trabajan ustedes también esta cuestión de los fracasos y si querés con la cuestión de que, después puedo decir, ustedes sobre todo trabajan con gente con consumos problemáticos, toxicodependientes, muchos de los cuales, o ante los cuales ustedes fracasan, porque vuelven a caer, se van. Bueno, a ver, esta cuestión entonces de los procesos, los tiempos, la paciencia, el asumir el fracaso en el proceso, ¿qué te sugiere? Eh, Mira, hablaste y se me prendieron un montón de luces en el camino. Primero, pienso en todo lo que fue el proceso para entender la fibra del hogar de Cristo, que primero hicimos un centro de recuperación tradicional, que estaba enfocado en el consumo y eso fracasaba porque la vida era mucho más compleja.
Después, el, el lugar en el que nos poníamos, yo me acuerdo, habían pasado ya creo que 2 años, y cómo en un momento comprendí que yo no era el que tenía que ayudar, o sea, que me tenía que dejar ayudar, que me tenía que dejar abrazar por esas mismas personas por las que yo estaba trabajando todos los días y que en ellos, ¿no? Como eso también, o sea, primero de mi propio proceso. Después, respecto de estos fracasos, te lo digo, se me están viniendo ahora a la cabeza rostros concretos, ¿no? El viejo Oscar, de Papito, de Rucu, gente que yo aprendí a amar y que los veía eh, haciendo macanas y que me da ganas de estrangularlos, porque... y entonces empezó como un proceso de entender, y decir, pero escuchame una cosa, si Dios conmigo tiene la misma paciencia, tiene más paciencia o sea, ¿por qué yo voy a exigirte a vos que seas perfecto si yo no lo soy? O sea, si Dios me tiene paciencia, me perdona, me busca. ¿Yo por qué voy a esperar otra cosa de vos? Entonces después, también en este proceso de la mirada, de la comprensión, eh, fue importante entender que el objetivo del hogar no era tanto la recuperación, sino la comunidad. eh, Más importante que la recuperación, porque si no podés, porque si no querés, porque si te cansás en un momento, o si la vida no te da una buena mano, bueno, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo amigos, te seguimos amando, no condiciono la relación a la eficacia de un tratamiento. Eh, entonces, es impresionante porque a nosotros cuando empezamos a contar del hogar te preguntan, ¿y cómo son las tasas de recuperación? ¿Qué sé yo cómo son las tasas de recuperación? No es lo que estamos mirando. Desde ya que queremos que todos se rescaten. O sea, como quiero también yo poder superar mis fragilidades. Como desde ya que queremos eso. Pero lo más importante es que ya no estamos solos, es que somos comunidad, que tenemos por quién pelearla. Hay un montón de cosas que pasan en eso. Y por último, también eh, lo que tiene que ver con, que también me conectaste, eh, cuando me hablabas de Francisco y estos hermanos menores que no eran tan hermanos y que otros no eran tan menores. Nosotros en este camino del hogar pusimos, proyectamos todas las cosas más lindas que imaginamos del Evangelio y después también somos una respuesta frágil y también aparecen todas nuestras debilidades manifestadas en el hogar y a veces me enojo y digo, pero en el fondo, ¿no? Como somos así, tenemos que aceptarnos y me tengo que decir, no, Charlie, no sos el criterio, o sea, como descentrate, como eh, hay otros que lo hacen mejor, hay otros que, y vos, me digo a mí, proyectás otras fragilidades, entonces hay que tener en eso como, eh, bueno, relajarse y no querer controlar y saber que en última instancia lo que nosotros necesitamos verificar no es tanto conocer el camino, no es tener el mapa, sino saber que Jesús está presente. Si lo descubro presente, bueno, puedo esperar tranquilo, aunque vaya para otro lado la cosa y yo no la entiendo. Que no es poco ya por descubrir eso.
Bueno, y el último tópico, porque lamentablemente casi son las 9, bueno, se pasa muy rápido esto. El último tópico, vamos a retomar algo que ya dijiste, pero yo lo proponía como el encuentro como un lugar teologal o teológico de revelación y de salvación. Yo te comparto un poco algo de Francisco y después vos me compartís algo de tu experiencia. ¿Por qué digo que el encuentro con el leproso para Francisco es revelador? Porque creo que ahí Francisco adquiere una primera respuesta, al menos, a la gran pregunta que movilizó su vida. Los biógrafos la ponen como una pregunta que él se hacía rezando al inicio y reaparece después en el Alberna, que es ¿quién eres tú y quién soy yo? Los que son más franciscanos la han escuchado, hay canciones, ¿quién eres tú y quién soy yo? Que es la pregunta, ¿quién es el misterio este que llamamos Dios y quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y yo creo que para Francisco es revelador el encuentro con el leproso porque yo creo que Francisco encuentra el sentido de su vida tocando la carne putrefacta del leproso. Encuentra sentido a su vida y entiende, entre comillas, qué es la encarnación. Esto es una interpretación mía quizás un poco osada, ¿no? Francisco entiende de alguna manera este misterio de la encarnación que no sabemos muy bien qué quiere decir, pero bueno, al menos creo que apunta a decir que Dios está comprometido con la historia de un modo irrevocable, encarnado en la historia de un modo irrevocable. Pero Francisco entiende que es la encarnación en la carne putrefacta de un leproso. O sea, no en la carne de su padre Pietro Bernardone, ni del Papa, ni del obispo. Tocando la carne, entiende qué es la encarnación, por lo tanto, cuál es la verdad de Dios y cuál es la verdad de Él. El quién eres tú y quién soy yo. Por eso digo que el encuentro con el leproso para Francisco es revelador y es salvador. Estoy hablando de las dos palabras más importantes de una religión, ¿no? Revelación y salvación. Y es salvación porque Francisco en el encuentro con el leproso sale salvado. No estoy hablando de un momento, sino de todo este proceso. Francisco sale salvado. Eh, termina él siendo ayudado. Él, el que va a ayudar, el que va a socorrer, termina siendo socorrido. Y esto es interesante, ¿no? Porque, como dice un autor, el leproso aparte, el leproso después se moría. El leproso terminó muriéndose. Él quedó viviendo y con un nuevo significado de la vida. O sea, Francisco dedicó un tiempo a estar con esta gente, pero que esta gente terminaba muriendo y él salió ganando, porque esa gente le reveló un sentido distinto a su vida, le permitió deshacerse de la fragilidad angustiada en la que él vivía cuando fue capaz de abrazar la fragilidad del otro. Por lo tanto, Francisco es el Salvador salvado, el Salvador salvado. Y para darte pie a vos a ver, a que comentes algo de tu experiencia, quiero compartir también un texto para mí muy profundo, muy provocador del Evangelii Gaudium, donde el Papa dice, la nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas, de los pobres, y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarle nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Por lo tanto, a ver, ¿qué es esto de la fuerza salvífica de los pobres? ¿Cómo nos salvan, en este caso, los pobres con los que trabajás vos, ¿no? ¿Cómo nos salvan o cómo te salvan a vos? ¿Cómo nos salvan? ¿De qué nos salvan? ¿De qué te salvaron a vos? ¿Cómo te salvaron? ¿Y cuál es la misteriosa sabiduría que ellos tienen? Yo soy teólogo.
y no tengo esa misteriosa sabiduría. ¿Cuál es la misteriosa sabiduría que ellos tienen para darnos? Yo creo que lo que planteas es el corazón de lo que propone el hogar, porque nosotros decimos, cuando profundizamos en esto que nos propuso Bergoglio, de recibir la vida como viene, eh, y de cuerpo a cuerpo, las dos juntas, nosotros terminamos diciendo que en la vida, que en la persona más rota, el que viene es el mismo Dios. Y cuando Dios viene, viene para salvarte. Eh, yo creo que eh, veo el cristianismo como una civilización que se desmorona, eh, y que resucita en el lugar de los rotos. En ese lugar, no, fíjate, te pongo ejemplos, no sé, me acuerdo hace unos años era como la cantinela en Cáritas que no había jóvenes, y en el hogar está lleno de jóvenes. ¿Pero por qué está lleno de jóvenes? Porque está toda la vida que viene de abajo, Entonces, me parece que nos trae la salvación, nos trae... eh, y sabés qué, vos estabas citando la Evangelii Gaudium, y a mí me gusta mucho el 270, ¿viste? Que dice, a veces nosotros tenemos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que eh, podamos superar esos cobertizos personales y de esa manera la vida se nos complica maravillosamente. Y ahí me encanta cómo se nos complica maravillosamente y tenemos la tremenda experiencia de ser parte de un pueblo, ¿no? Bueno, yo creo que en este lugar de tocar la carne leprosa, eh, se nos complica la vida, es verdad, se nos complica la vida, pero también es verdad que para nosotros amanece un nuevo sentido, o sea, nos abre a un camino nuevo. Hay un montón de cosas que son bellísimas, que son maravillosas que nos pasan. Entonces creo que de alguna manera la salvación de la iglesia, que, que- que muchas veces son templos que van quedándose vacíos, que va como solamente un grupo de gente mayor. La salvación está en la carne sufriente de Cristo, de los más rotos, como me parece que la iglesia se salva ahí, que nosotros nos salvamos ahí, que nos salvamos de nuestro encierro, que nos salvamos de nuestra autorreferencialidad, que nos salvamos y que encontramos el gusto por la vida, que encontramos la alegría del Evangelio, que encontramos luz para el camino. Claro, esto no es como un acorde que suena ininterrumpidamente, pero te va dando mojones y vos decís, pero bueno, está bien, vale la pena ir por ahí. Bueno, eso, como estoy totalmente convencido de lo que planteas. Bueno, muchísimas gracias. Creo que la invitación para un poco cerrar este primer momento, sin lugar a dudas, es a abrir los ojos del corazón, los ojos de la fe para ser capaces de descubrir lo deiforme en lo deforme, lo deiforme en lo deforme, o lo humano desfigurado como cifra de lo divino, ¿no? No, pero esperá, ahí una más. A mí me encanta el retablo de Isenheim. O sea, porque justamente es lo que vos estás diciendo. Ese Cristo que tiene ergotismo, que tiene, o sea, el fuego de San Antonio, que se está muriendo eh, con el ardor de un cuerpo que pareciera estar prendiéndose fuego por la necrosis de sus tejidos, que tiene los músculos agarrotados. O esa, vos ahí tenés, ahí atrás,
se ve un pedacito, el cuadro Angustia de Guayasamín, o sea, o ese mismo, o sea, en ese lugar nosotros descubrimos la belleza de la entrega de un Dios que es una cosa increíble, ¿no? En lo más roto descubrimos al crucificado, y el crucificado es el puro amor, es la pura entrega para traernos salvación, para traernos luz, alegría, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, creo que es un punto importante, interesante después, no sé, pero para charlarlo mucho, ¿no? Porque no ver solamente eso, lo deforme como deforme, sino la deiformidad, la forma de Dios en lo que aparentemente es deforme, el varón de dolores de que habla el Deutero Isaías, ¿no? Cómo ver eso. Quizás, pero para eso hay que hacer un chip, salir también del ego, de la autorreferencialidad que decías, porque si no, como dice Francisco en el Testamento, porque estaba en pecado, me parecía amargo ver a los leprosos. El problema no eran los leprosos, la lepra, Claro, sino que él estaba en pecado. claro, Pasaba por hermoso. ahí. Bien, yo no sé, Nico, si querés, abrimos un poco de espacio porque nos quedan unos 20 minutos para comentarios, ecos, preguntas. Eh, Sí, hacemos eso, un espacio hasta las 9:30 de si hay preguntas, preguntas o algún comentario, algún eco, alguna reflexión que se quiera aportar a este compartir que fuimos escuchando que estuvo tan lindo. Eh, Así que vamos a ir levantando la mano y les voy diciendo quién puede abrir el micrófono, que ya tenemos una mano levantada ahí. Así que nuestro hermano Roque, cuando quieras. Bueno, primero me encantó, muchas gracias. Me gustó tanto, estuve a la mañana también, pero me gustó tanto que quise volver a estar. Y me gustó cómo te salió, Charlie, una de esta mañana, yo no sé si yo entendí lo que yo quise o lo que vos dijiste. En un momento cuando estabas describiendo algo parecido a lo que decías ahora último decías, el crucificado nos salva. Estabas hablando evidentemente de los crucificados, de los chicos que se acercan al hogar, de la gente que se acerca este, a pedir ayuda, ¿no? Pero a mí se me representó lo mismo que, bueno, allá atrás está la cruz, ¿no? O sea, el mismo Jesús, que es el que nos salva y se nos presenta en esa figura, ¿no? Simplemente eso, me gustó porque quedó la frase así redondita, el crucificado nos salva. Así que me encantó eso, porque, bueno, también uno ha vivido de alguna manera ese llamado y esa experiencia de acercarse a querer hacer algo y ser salvado uno, ¿no? Así que, bueno, gracias por por la compartida. Me encantó todo y la forma, todo, gracias. Muchas gracias, Roque. Bueno, Guille, te escuchamos. Buenas, por ahí se corta, estamos viajando en la ruta con Juanpi, así que vamos a hacer lo que se pueda. No estoy manejando yo, así que es una alegría escuchar a los dos, a Michael y a Charlie juntos. Por ahí me quedaba con esto que compartían hace un ratito del proceso y de cómo los otros nos salvan y demás. Y se me venía un recuerdo de hace 2 años perdimos a Gabriel, un joven del Hogar de Cristo, ahí en la Misión San Francisco, en Pichanal. Y a Gabriel todo le decían cosa, porque parece que era bastante fulero y el tema del consumo lo llevaba a estar mal siempre, ¿viste? Y decían que parecía una cosa. Y el Hogar de Cristo no sé si lo hizo dejar de consumir, pero sí el día que murió y en el velorio la iglesia estaba explotada de gente, llena de gente. Y mucha gente llorándolo y gente que incluso le tenía miedo a Gabriel antes y se le alejaba. Y quizás ahí en el velorio y rezando por Gaby, nos hicimos conscientes que en definitiva Gabriel se salvó, porque no murió siendo una cosa, no murió solo, no murió siendo un adicto, sino murió siendo Gabriel, rodeado de gente que lo quería, rodeado de gente nada, que quizás al principio le tenía miedo y que después de repente era alguien más de la comunidad
y nos salvó a todos nosotros porque nos juntó como comunidad en ese encuentro, en ese velorio. Y alrededor de ese cajón y alrededor de esa persona que ya no estaba más con nosotros físicamente, eh, sentó bases para lo que hoy tenemos en Pichanal y hoy podemos construir como Hogar de Cristo en un montón de espacios y como comunidad. Y cada vez que me preguntan, che, ¿cómo es también la tasa de recuperación del Hogar de Cristo? Yo cuento en el caso de Gabriel. Yo no sé si se van a recuperar del consumo, pero les aseguro que todos los que pasan por el Hogar de Cristo se salvan porque no están más solos, porque encuentran una familia, porque encuentran una comunidad y demás. Y quizás en lo personal, que creo que la pregunta esto de cómo esto nos salva, a mí me sirve para hacer memoria o hacer camino y hacer pie en decir, así como Gabriel lo pudo experimentar, creo que la salvación está en todos los días intentarlo. Yo no sé si el día de mañana voy a ser más o menos pecador, voy a seguir metiendo más o menos mandándome la misma cagada, metiendo la pata en el mismo lugar. 39 años me dicen que sí, que todos los días meto la pata en el mismo lugar. Eh, Quizás me sirve el recuerdo de Gabriel de decir, pero no me puedo morir sin dejarlo de intentar, sin dejar de intentar. Y sin dejar de intentar sabiendo que estoy en comunidad, sabiendo que no lo tengo que hacer solo, sabiendo que lo hacemos juntos. Así que por ahí eso, como lo compartía Michael, esto del proceso, como saberme en proceso, sumar esto, ¿no? La compartida de Michael y de Charlie. De nuevo, agradecerle a los dos, me encanta escucharlos juntos y que estos espacios se den desde esos dos lugares tan lindos que tienen ellos dos. Muchas gracias, Guille. Gracias por este testimonio tan lindo. Le damos la, la palabra a Bea y bueno, buen viaje. Hola, Hola, Juan. hola, soy Cecilia, acá estamos con Bea. En realidad, animado, hola, ¿cómo está Guille? Eh, Somos la hermana franciscana misionera de María en Villa Itatí de Quilmes. Y la verdad que me animé a saludarlo, a Charlie. La verdad es una alegría enorme de escucharte y nosotros somos fans de alguna manera de compartir estos momentos. Yo pensaba este tema del testamento de Francisco, el encuentro de leproso, Francisco con leproso, lo que era amargo y que se tornó de dulzura de alma y cuerpo. Y es realmente experiencia absolutamente similar, ¿no? Lo que es este encuentro con los hermanos, hermanas que están realmente en llagas hoy, en nuestro pasillo, en nuestras esquinas, y a partir de ahí como que hoy hacemos esta nueva experiencia, ¿no? Que nos da sentido, comparto absolutamente lo que decía Charlie, nuestra vida consagrada realmente nos da sentido, nos da brillo, porque por un lado la alegría de encuentro, lo que decía la iglesia, que en general está bueno que muchas personas mayores que rezan rosario y que, bueno, pequeño grupo. Y hoy la experiencia de Hogar de Cristo y realmente encuentro de cuando se hacen en encuentro de Hogar de Cristo, la multitud de jóvenes que comparten la alegría y que cantan de alguna manera gente que han estado heridas, sus cuerpos están de alguna manera cicatrices muy notables, lo vemos, pero ahí saltan cantando, gritando. Eso es, yo creo que no solamente individualmente nos salva estos hermanos y hermanas en llagas, nos salva la iglesia, lo que Francisco que recibió el mensaje, la misión que reconstruya la iglesia de San Damián,
yo siento que esto está sucediendo hoy en nuestra comunidad de pequeña medida, grande medida. Ellos ocupan juventudes totalmente doloridas y sufridas, pero en camino de ir soñando, eh, proyectándose. Y por ejemplo, nuestro espacio, punto solidario, comedor, eh, en este momento el gobierno que van sacando, no tienen trabajo las mujeres, la gente está viviendo muy tremendamente mal. Lo que recibían comida vianda, 350 personas y hoy 500 personas que llegan. Y la gente y ese comedor lo sostenemos gracias a los jóvenes que están en el Hogar de Cristo Jorge Nova. Vienen cada día 6, 7. Y después que ya ponen en la olla, 4 ollas inmensas que eso, y compartimos el Evangelio. Y realmente me conmueve, dice, gracias a Dios hoy me levanté bien y que me siento como, bueno, escuchar esas palabras de esas bocas, realmente a mí, a esta edad, como que me llenan de alegría. Y termino con lo que es lo que hablaban de encarnación, misterio de encarnación. El tema del tanto Hogar de Cristo y en un barrio popular como en Villa Itatí, esa alegría de encuentro, la gente siempre, los cartoneros nunca están como amargados, aún en este tiempo tan difícil, porque siempre hay chispas de humor y que nos salen como riéndonos a un momento más amargado, pero también el dolor es tan intenso como en su momento la crucifixión de Jesús, que hoy la llaga de San Francisco, la llaga de Jesús, es tan real que nos invita, no nos deja en paz. Recién veníamos de la parroquia, fuimos a dejar el auto. Hay un grupo de chicos, una banda de chicos de edad de 13 a 18 años, ya están marcados, que están ahí con conflicto con la ley, con delincuencia, consumo. Estos chicos estamos viendo a ver qué podemos hacer, porque del mes de enero ahora mataron 8 jóvenes, de 14 años a 18, de 28 años. Y estos chicos que están en la plaza están en el listado de estos chicos. Y resulta que un educador vino a decirnos que están llenos de policías en el barrio, con drones, todo eso, buscando a estos pibes. Y decían que estos chicos no pueden volver a su casa porque ya están totalmente los pasillos llenos de policías, están buscándolos. Estos chicos vinieron ahí en la plaza porque están en el club parroquial, había mucho movimiento, entonces estaban un poco mezclados y con miedo. Nos quedamos como el dolor de que estos chicos no lo podemos albergar en nuestro centro barrial, pero tampoco podemos dejarlo ahí. Cuando volvimos, los chicos no estaban más. Entonces, quiero decir, la sangre que están derramados en su momento y estos chicos en los hogares que están, hoy sigue siendo tan vigente la encarnación, eso, Jesús que siguen muriendo, siguen padeciendo, pero también la alegría de estos chicos que se van recuperando, que nos dan sentido. Entonces, bueno, quería compartir eso. Totalmente coincido, Charlie, y sois nuestra alegría y bueno, te mandamos muchos saludos. Gracias, Michael. Muchas gracias, Cecilia, gracias, Bea. Bueno, hay también una manito ahí levantada, no sé cómo se llama, Samsung no creo que sea, pero puedes abrir el micrófono. Se le acalambró la mano. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, Ahora No, sí. soy Silvana de acá de la Testé.
Acá estoy, hola, hola Charlie, hola a todos. Estoy haciendo torta frita para mañana el desayuno de los trabajadores de las 3T acá de la comunidad de Marcos Paz. Nada, para no irme tanto y hacerlo tan largo, quiero decir que es real lo que dice Charlie, de, de, del cuerpo a cuerpo, de salir, meterse, el encuentro. A mí me fueron a buscar, yo me escondía, no me dejaba ver porque me daba vergüenza hasta que conocí el hogar. Y bueno, hoy puedo decir que me esperaron y que me tuvieron paciencia y que se pusieron en mis zapatos y que fueron yo en muchos momentos para poder entender el proceso. El proceso no es solo la droga, el proceso no es solo la historia, nada, es todo un montón de cosas. Quiero decirle, bueno, no recuerdo el nombre del teólogo, pero decirle que esto de la fe y la confianza en Dios es maravilloso y es real. Y bueno, yo estoy acá hoy en esta reunión para aumentar mi fe, para aumentar mi confianza. Dios me está sacando adelante, Dios me está haciendo sentir que puedo seguir adelante. Y bueno, gracias a Luchi, mi coordinadora de acá de la 3T, que nos banca, que apuesta, Charlie, a todos. Y ojalá podamos abrir muchos hogares de Cristo y que Dios reine. Y bueno, decir también que Jesús se mostró ahí en la cruz y Dios dio la vida de él por nosotros. Y eso es lo que nos pide hoy, ¿no? Así que con fe, unión, comunidad, ser con otros. El mundo nos enseñó a ser individuales, nos enseñó a mirarnos cada uno, a ver cómo nos arreglamos. Acá en esta comunidad tenemos la crianza compartida. Me sonrío porque sé un montón de lo que hacemos acá. Nos gustaría mucho que vengan a conocer. Y bueno, estoy contenta Che, de participar Silvana, acá. contá un poquito qué es esto de las 3T, cortito, ¿qué es? Ah, y las testé la comunidad Tierra, Techo y Trabajo, que es para todos, es un derecho que tenemos todos en el mundo. Y acá es un campo de 40 hectáreas en el fondo de Marcos Paz, que se empezó a abrir caminos en el 2019. Éramos 3 familias, ahora somos casi 30 familias viviendo, tenemos 5 unidades productivas activas, trabajamos acá, firmamos las horas, recibimos platita por mes, donde podemos comprar nuestro gas, donde podemos pagar nuestra luz, donde podemos tener nuestra autonomía. Vivimos a 35 cuadras de la ruta, todo camino de tierra, cuando llueve mucho no se puede salir, pero la perseverancia y la autonomía, la independencia que Dios nos enseñó y también el acompañamiento de los límites, la paciencia y la tolerancia que nos tuvieron, hicieron que hoy no cueste tanto salir a hacer ese camino y se haga con alegría. Bueno, después criamos animales, tenemos conservas, mermeladas, hemos ido a Italia, crianza compartida, alimentación saludable, economía circular, asambleas, organización de trabajo, comidas comunitarias, cumpleaños, tortas para todos los niños y todas las personas que vivan en la TT, jornadas de armado de casa, de espacios. Ahora estamos en miras de abrir el oratorio dentro de las Testé. Después de 6, 7 años de vida que tiene las Testé, vamos a hacer un espacio donde las personas del barrio y las personas que vivimos acá y la del barrio alrededor de Marcos Paz puedan venir a rezar, a encontrar un encuentro ahí con Dios. También un hogar de adolescentes que se inauguró el sábado, el lunes. Nada, es mucha vida, mucha cosa linda ahí acá. Y nada, lo más lindo de todo que es real, que a mí nadie me lo contó, lo estoy viviendo. Eso es lo más lindo de todo. Así que bueno, compartir que lo que se propone uno se logra y que uno solo no puede. Esas son las dos cosas. Te lo propone y lo logra, pero siempre tiene que ser con otro, porque solo no se puede. Y así es como también nos pide Dios, ¿no? Así que bueno, confiemos y tengamos mucha fe. Eso, Charlie, te quiero mucho. Chao. Muchas gracias, Silvana. Gracias por tu testimonio, por tu alegría, por todo lo que nos compartiste. Eh, Nos quedan 4 minutitos. No sé si Michael o Charlie quieren decir algo más desde lo que escucharon o- o si nos quieren decir una palabrita más. Yo le doy la palabra a Charlie y yo voy a cerrar leyendo una poesía de nuestro amigo Pedro Casaldáliga que dice las cosas mejor que yo. Así que Charlie, No, qué re lindo esto. Yo creo que
creo que nos hace bien a todos porque de alguna manera hay una cierta actualización de cierta vivencia de la experiencia de Francisco en el hogar y la experiencia de Francisco contada por ustedes a nosotros también nos ayuda mucho a entender nuestro camino. Entonces, agradecer mucho, Nico, esta invitación. La verdad es que a mí y creo que al hogar en general nos hace mucho bien. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Charlie. Michael, digo, porque me imagino que después del poema no voy a poder decir mucho. Simplemente les agradezco a los dos, ¿sí? Gracias, Charlie, por tu presencia, por compartir tu vida con nosotros, no solamente presentarnos el hogar de Cristo, sino que mucho de lo que compartiste tiene que ver con tu vida y tu testimonio, que es valiosísimo para nosotros y para mucha gente. Así que es una alegría haberte conocido hace poco. Disfruté desde el primer día, desde el primer minuto que nos conectamos. Tenía la intuición de que iba a estar muy lindo esto y la verdad que lo experimento como un regalazo. Así que gracias. Y gracias, Michael, también por tu claridad, por tu capacidad para poner palabras, por llevarnos a la reflexión, a la profundidad. También es un don muy grande, tu vida como hermano entre nosotros y tu camino también como teólogo. Así que, bueno, eso. Agradecidísimo a los dos por este encuentro y a todos los que están acá presentes. Y, y bueno, compartinos, Michael. Bueno, me uno al agradecimiento de Nico, a Charlie y a todos los que han compartido este momento de reflexión y quiero compartir con ustedes un soneto de Casaldáliga, que es una actualización de la escena de los 10 leprosos que termina con algunas preguntas que quiero que queden flotando en nuestro corazón. Los 10 leprosos. Eran 10 leprosos. Era esa infinita legión que sobrevive a la vera de nuestra desatención. Te esperan y nos espera en ellos tu compasión. Echa la cuenta sincera, ¿cuántos somos? ¿Cuántos son? Leproso tú y compañía, carta de ciudadanía nunca os acaban de dar. ¿Qué Francisco aún os besa? ¿Qué Clara os sienta a la mesa? ¿Qué iglesia os hace de hogar? Muchas gracias a todos, entonces, muy buenas noches. Somos franciscanos, pero con horario jesuita, 9:30 en punto de acá, 7:30 de Colombia, Bogotá, donde está Charlie. Muchas gracias a todos, a todas, un abrazo fraterno y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias.